¿Qué tal? Excelente día tengan todos ustedes. Les saluda su servidor, profesor Luis Gerardo Amaya. Eh, Inicio este video con la mejor de las intenciones de que sea de utilidad tanto para padres, maestros o todas aquellas personas que tienen relación con niños, con adolescentes y que estamos alarmados o preocupados por las situaciones de bullying, de violencia que se vive actualmente en las escuelas de educación básica y según datos de organismos internacionales, en todo tipo de institución, desafortunadamente, se han desatado hechos que no son nada gratos ni indicadores de una vida sana en cuanto a las relaciones humanas al interior de los centros educativos. Antes de continuar con este tema, quiero pedirles a ustedes, solicitarles que se suscriban a este canal para que nos den la oportunidad de seguirles sirviendo. Si es que les gusta el contenido y les es de utilidad, nos regalen un dedito arriba para poder nosotros seguir vigentes en este reto que nos hemos echado a cuestas. A mi experiencia de más de 40 años de ser docente, como investigador también académico en cuestiones educativas, he podido percibir a lo largo del tiempo que la violencia, el bullying, deriva de tres factores muy importantes que necesitamos atacar desde el seno familiar y reforzar desde luego en la escuela. Estos factores se van a decir muy fácil, pero requieren de comunicación, sobre todo de mucha comunicación, sobre todo de una educación completa, una educación integral desde la casa, desde la familia, que permita al padre de familia y al maestro generar climas eh, y culturas organizacionales que generen en el alumno su sentido de pertenencia, de respeto a sí mismo, de respeto a los demás. Y bueno, por ese motivo vengo aquí a reforzar esta frase con una reflexión que dice: la educación es la mejor vacuna contra la violencia en las escuelas y en la familia. Es una frase de UNICEF. Vemos aquí una ilustración donde se ve a un niño muy agobiado, señalado, maltratado, torturado, en medio de un clima seguramente no apto para un desarrollo emocional sano. Eso ocurre desafortunadamente en la actualidad y no se halla cómo contrarrestarlo. Yo creo que debemos de ir al fondo del problema, a las raíces del problema. El, el asunto no es el simple hecho de sancionar, de castigar, de señalar o de etiquetar. Es muy importante que en el seno familiar, empezando por el seno familiar, se den espacios de comunicación sana, en donde más que hacer al niño sumiso, hacer al niño que obedezca porque yo soy la autoridad, más bien hacerlo reflexionar sobre el porqué y el para qué de cada cosa. Esa es una de las responsabilidades más grandes que tiene un padre de familia cuando decide traer un hijo al mundo, el conducirlo a una vida mejor, a una vida positiva, pero a través de los propios actos del padre de familia, reforzado desde luego con una comunicación asertiva, oportuna, centrada en confianza y basada en la experiencia del padre de familia. No podemos simplemente confiarnos en que en la escuela lo van a educar, entre comillas, porque la educación, si no se da de manera integral, no podemos llamarla educación. La educación o es integral o no es educación. Cuando no es integral, simplemente se convierte en una simple instrucción de hacer cosas, de cómo hacerlas, pero no va más allá en el sentido de los valores, los principios, los hábitos que lleven al ser humano a tener una relación sana con los demás. Dicho esto,
y reflexionando sobre la frase que presento aquí también en esta diapositiva, donde dice, repito, la educación es la mejor vacuna contra la violencia en las escuelas y en la familia. Esta frase podría parecer eh, paradójica o absurda, porque se supone que en las escuelas y en la familia se debe de educar, y así es, se debe de educar, pero desde lo integral, como ya lo mencioné anteriormente. Y entonces cuando se educa desde lo integral, esa educación se convierte efectivamente en una vacuna, en un antídoto contra la violencia en las escuelas y en el seno familiar, porque la violencia muchas veces viene desde la misma familia, desde los mismos padres, que necesitamos ver cómo erradicar esa violencia en las relaciones entre padre y madre de familia y del padre y madre de familia hacia los hijos, o bien de aquellos que están al frente de la responsabilidad de educar y sacar adelante a sus hijos en todos los aspectos de la vida. Tenemos que recordar que cuando se tiene un hijo, hemos adquirido la más grande de las responsabilidades que existe. No hay una responsabilidad más grande en el mundo, en un ser humano, que la de haber decidido tener un hijo o una hija. Ante esto, pues tenemos que ser sumamente cuidadosos y muy responsables del papel que nos toca jugar en la educación de nuestros niños. Los factores que menciono son tres, a mi consideración, de acuerdo a lo que he observado, que les falta, de lo que carecen los alumnos cuando bulean, cuando generan violencia o acciones indebidas contra otro alumno. Es la carencia de identidad, carencia de dignidad y la carencia de un sentido de vida. Vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos. La identidad. ¿A qué le llamamos identidad? La identidad es el orgullo, el conocimiento pleno que tengo primero de mí mismo como persona, la admiración que siento por el ser humano que soy, desde lo físico, lo interior, lo exterior, lo que soy capaz de dar, mis valores, mis principios, mis conductas. Eso es la identidad primera que debemos de tener, el conocimiento de nosotros mismos. Aquí es donde el padre de familia entra desde que el niño es pequeño para hacer reflexiones con él. Igualmente toca al maestro, al docente en el aula, hacer reflexiones sobre la importancia de la identidad. Idem, identidad viene de idem, que es lo mismo que yo, o lo que es igual a mí, o lo que me pertenece. Eso es identidad. Entonces, la primera identidad, repito, es conmigo mismo. Saber que soy valioso desde que me engendraron, desde aquel pequeña celulita llamada espermatozoide que se unió con un óvulo y que mágicamente, aparentemente mágicamente, perdón por la redundancia, se fue reproduciendo hasta que en la semana ya había un pequeño corazón latiendo, como por arte de magia. Cuando llevamos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a reflexionar sobre lo maravilloso que cada ser humano es desde la concepción, desde que es engendrado en el seno materno, desde que sus órganos, como el cerebro, el corazón, los pulmones, son formados y empiezan a funcionar, sus ojos, su capacidad de razonamiento, su cerebro empieza a funcionar, a pensar, a generar imágenes, es capaz de crear, de dibujar, de crear una estructura, etcétera. Estamos generando ahí una capacidad de autoadmiración en el niño, en el ser humano que está dependiendo de nosotros. Entonces es importantísimo generar esa identidad personal. De ahí va a derivar después la identidad familiar, que el niño se sienta feliz, orgulloso de pertenecer a la familia que pertenece, de tal manera que cuando alguien le pregunte cuál es la mejor familia que existe, indudablemente diga
la mejor familia que existe es la mía. La mía no porque sea la más bonita, ni la más grande, ni la que tiene más dinero, ni la que tiene la mejor casa. Es la mejor familia porque somos felices en ella, me siento aceptado, me siento amado, amo los hábitos, la cultura, las costumbres que hay en mi familia, mis padres me aman y yo los amo a ellos y me siento orgulloso de pertenecer. Igualmente pasa con la escuela. ¿Cuál es la mejor escuela? Indudablemente la mía, no porque sea la más grande ni la más bella, sino que simplemente porque pertenezco a ella y porque aquí me tratan bien, aquí soy bien recibido. De ahí surge la identidad. Cuando somos capaces de hacer que nuestros hijos se sientan, nuestros alumnos se sientan aceptados, bien recibidos, queridos y que forman parte importante del núcleo familiar y del núcleo escolar. Eso es un fortalecimiento de la identidad. Entonces empezarán a amar el escudo, empezarán a amar las costumbres, los hábitos, las rutinas familiares o escolares y a sentirse muy orgullosos de ellas. Cuando una persona tiene identidad, no se mete con los demás, respeta porque lo sabe que son parte de él mismo y son lo mismo que él. Por eso es importante que la identidad sea fortalecida en nuestros hijos y en nuestros alumnos. Ahorita recuerdo unos versos de Walt Whitman en Hojas de Hierba que dice: me celebro y me canto, te canto y te celebro, porque cada átomo que me pertenece te pertenece, porque cada átomo que te pertenece me pertenece, porque tú y yo somos la misma cosa. Al final de cuentas, todos somos lo mismo, estamos conformados de la misma eh, de los mismos tipos de células, de los mismos órganos que nos nutren, que nos alimentan, que nos hacen vivir, que nos hacen movernos, que nos hacen pensar, y al final de cuentas, partiendo de todo ese conocimiento profundo, no tenemos por qué rechazar a ningún otro ser humano. La identidad como primer punto. Segundo punto, la dignidad. La dignidad es algo muy valioso en el ser humano cuando logramos despertárselo, fortalecérselo, que es la dignidad, el respeto a uno mismo, el valor que sé que como ser humano tengo, lo que represento y lo que también cada una de las otras personas representan. Cuando soy capaz de maldecir a otros, de decirles cosas horribles, estoy perdiendo más que la dignidad del otro, mi propia dignidad, porque solamente de quien tiene basura en su vida es que surge basura hacia los demás. Si yo incorporo flores a mi vida de manera digna, porque sé que como ser humano valioso que soy, tengo que meter cosas valiosas a mi cerebro, a mi mente. De ahí deriva que muchos adolescentes en la actualidad escuchen letras de música que trae mucha basura, que trae cosas nocivas, que trae violencia, misoginia, sexo desenfrenado, eh, adicciones, etcétera. Deriva de ahí que muchos alumnos o niños luego tengan un comportamiento indeseable, porque estás metiendo, estás incorporando a tu mente, a tu ser, basura. Si incorporas a tu ser basura, vas a volcar basura hacia los demás. Por eso es muy importante ver qué es lo que ven nuestros hijos, qué escuchan, qué platicamos con ellos, el disfrute de la naturaleza, el disfrute de la buena música, el disfrute del verdadero arte, la pintura, el dibujo, la escultura, un paseo en familia por el parque, el disfrute del canto de los pájaros, las flores, tantas cosas hermosas que hay en la naturaleza para disfrutar y que nos pueden ayudar a hacer de nuestros hijos algo valioso, algo muy positivo en esta vida. Con eso estamos fortaleciendo su dignidad, porque la dignidad tiene que ver, repito, con el concepto del ser, del valor, de la autoestima que nace en mí. Yo no concibo cuando llegué a ver alumnos, alumnas, tanto en las escuelas por las que pasé y en escuelas de lo que se ha visto a nivel nacional, que hay alumnos o alumnas que acaban revolcándose en el suelo
prendidos de los cabellos, arañándose, maldiciéndose, y un grupo de jovencitos ahí tomándoles video para luego subirlos a las redes sociales para que todo mundo se burle de ellos y haga escarnio de aquellos dos o tres que están ahí tirados en el suelo dándose de golpes de una manera totalmente indigna. Eso más bien representa el salvajismo, la animalidad que todavía a veces no logramos desterrar de nuestra esencia como seres humanos. La dignidad, antes que nada, es otra de las cosas que debemos de fortalecer en nuestros hijos. Y por último, el sentido de vida. Cuando un ser humano tiene un para qué vivir, un por qué vivir, sabe que venimos a servir a los demás, no venimos a servirnos ni a ser servidos, venimos a servir a los demás. Aquí recuerdo unas frases hermosas de Gabriela Mistral, maestra chilena, que dice en un poema que se llama El placer de servir, que dice, sirve el aire, sirve el sol, sirve la lluvia, sirve el surco. ¿Y tú a quién serviste hoy? ¿A quién serviste hoy? Es una pregunta que nos debemos de hacer todos los días. ¿Cómo servimos a los demás a través de nuestras acciones? Ahí se encuentra el sentido de vivir, y cuando una persona tiene el sentido de vida, el placer por el servir, por dar de lo que somos, de lo que la naturaleza, de lo que Dios nos dotó, y somos capaces de entregar a los demás aquello, estamos encontrando un sentido profundo en nuestra vida a favor de los demás y desde luego a favor de nosotros mismos, porque una persona con sentido de vida es una persona plena. Víctor Frank, Víctor Frank en su libro eh, El hombre en busca de sentido, menciona ahí una frase de Nietzsche que dice, cuando un hombre tiene un para qué vivir, puede superar casi cualquier cómo. O sea, cómo vivo pasa a segundo término. Lo principal es para qué vivo y qué estoy haciendo en este mundo. No venimos a dañar a los demás, no venimos a hacer escarnio de los demás, a sacar la miseria que vive en el ser humano a través de hacer sentir miserable a otro. Entonces, definitivamente, muy importante que nuestros hijos tengan un sentido de vida a través de sus capacidades, de sus cualidades como seres humanos. Todos los seres humanos tenemos cualidades, virtudes que le dan sentido a nuestra vida. Y ahí se encuentra la esencia de la profesión o de la ocupación que nuestros hijos van a tener el día de mañana. Muy importante este último factor del que carece un alumno o una alumna o un niño cuando anda dañando a otras personas, haciendo bullying o generando violencia en el seno de la familia o de la escuela. Y por último, termino con esta frase que se las dejo de tarea, como es costumbre en mis videos. Si educas a tus hijos para que obedezcan, conseguirás hijos que obedezcan a todo el mundo, porque les estás enseñando su misión. En cambio, si les educas para que presten atención a tus palabras, comprendan la importancia de cada cosa y expresen su opinión, no sentirán la necesidad de someterse a los demás. Más bien estarás formando en tus hijos un pensamiento crítico, un pensamiento amplio y sobre todo estarás generando en tus hijos que sepan que les amas porque les prestas atención, les comprendes y los dejas que expresen su opinión. Esas tres cosas que están ahí son las mejores muestras de amor que se le pueden dar a un hijo. Esto está tomado de Álvaro Bilbao, es un neuropsicólogo de un libro que se llama Educar en Positivo de este mismo autor. Les agradezco por su atención, una disculpa por exceder un poquito el tiempo, pero creo que vale la pena los temas que hemos tratado en esta ocasión. Que estén muy bien, gracias por su atención y esperamos volvernos a ver muy pronto. Les recuerdo por favor que me regalen su dedito arriba y su suscripción y compartan el video, nos ayuda mucho. Que Dios les bendiga, muchas gracias por su atención.